Cuando mis nietos vienen a visitarme, a ellos les gusta que yo les cuente cuentos al final del día. Nos metemos a la cama y revisamos algún ser mitológico, a Narciso, a Pandora, o los cuentos clásicos que hay, se los paso a ellos, ¿no? Y actualmente yo estaba revisando a Hegel y había leído algo sobre el amo y el esclavo, y se me ocurrió a mí decir, bueno, voy a hacer un cuento sobre esto, con todo respeto al filósofo, para que los niños puedan entender lo que yo quiero explicarles. Y el cuento, usted comprenda que es una simplificación de algo más complejo, que es toda la filosofía de Hegel. El cuento empieza de esta manera. Hace muchos años había un hombre que se llamaba Amo. Y ese señor tenía algo que los demás no tenían, y es que había inventado el látigo. Y había otro ser humano que se llamaba esclavo. Entonces el señor Amo era el dueño del esclavo. Como pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Los llevaban a los esclavos a que hicieran ¿qué cosa? Lo que no podía hacer el amo, que era trabajar la tierra, los trabajos difíciles, etc. Se los dejaban a los esclavos. ¿En dónde conseguían ellos los esclavos? Pues en las guerras. El que perdía la guerra, ese era esclavo. Y me lo llevaba yo para mi tierra a que trabajara para mí. Y empecé a darme cuenta que los esclavos eran una mercancía, que yo podía venderlos, comprarlos, alquilarlos, incluso matarlos si yo quisiera, ¿verdad? Y entonces esto, por ejemplo, en el tiempo de los romanos, los usaban para divertirse, los ponían en el circo a luchar a uno contra otro, y si alguno de ellos ganaba, hasta podía ser un ciudadano romano libre. En estas condiciones, el amo empezó a darse cuenta que la mercancía a veces se le echaba a perder. ¿Cuándo? Cuando trabajaban de más. Entonces dijo que no más trabajen 18 horas. También se empezó a dar cuenta que su mercancía funcionaba mejor si les daba de comer. Entonces les daba lo suficiente para comer, para que pudieran trabajar en las minas, en los campos, etc. Después se dio cuenta que si estaban enfermos, pues no los podía vender igual. Entonces empezó a curarlos para que el esclavo le durara más. Pero a lo largo de los tiempos, el amo y el esclavo tuvieron que adaptarse a los sistemas económicos. Y de pronto vino la revolución industrial. Y ahí cambió el perfil de lo que era el amo. El amo se empezó a dar cuenta que ya no necesitaba un esclavo que cargara nada más, o que cultivara nada más, sino que necesitaba un esclavo que supiera leer. Empezó a formar las universidades. Entonces dijo, necesito un ingeniero para que me maneje mis fábricas. Necesito un contador para que lleve las cuentas del dinero que voy ganando. Muchos médicos para que no se me mueran los esclavos y me duren más tiempo. Y entonces de esa manera se empezó a modificar la relación entre el amo y el esclavo. Acuérdese usted que esto es un cuento, ¿verdad? Es una simplificación. Entonces el amo, ya en estos tiempos, se cansó de traer el látigo. Dijo, pero es que eso es muy obvio que yo soy el amo. Entonces, ¿qué hizo en la época digital? Dijo, este látigo se lo voy a meter dentro del cerebro a todos los seres humanos. Y los ricos, los pobres, las mujeres, los niños, todos les metió dentro de su cabeza al amo. Y de esa manera el cerebro de este sujeto empezó a hacer ¿qué? A autoexigirse. Yo quiero, gerente, ser director. Yo, que soy estudiante, quiero ser profesionista. Yo, que estoy en el equipo de fútbol de los niños, quiero ser centro delantero. Entonces, cada quien se empezó a estimularse a sí mismo, a autoexigirse, a usar su propio látigo. Esta autoexigencia lo llevó al ser humano moderno a que hiciera múltiples tareas. Entre más cosas haga, mejor. Entonces, el buscar el éxito, el yo ser mejor en todas las cosas, ya se volvió yo mi propio amo. En estas condiciones aparece este personaje. Precisamente en este siglo ha publicado ya varios libros, principalmente el libro de la Sociedad de Cansancio. Chul Han es un coreano que estudió en Heidelberg, en la Escuela Alemana de Filosofía, y empezó a darse cuenta de algo muy interesante.
que esta autoexigencia que tenían los seres humanos sobre sí mismos, con este látigo interno, los cansaba. Y empezó a ver que la sociedad en general estaba depresiva, estaba triste. Empezó a darse cuenta que esa autoexigencia de la multitarea, ¿verdad?, llevaba a los seres humanos a tener trastornos de atención. Y entonces él dijo, sí, ya tienes el amo dentro de tu cabeza, pero resulta que ese amo dentro de tu cabeza, que te autoexige muchísimo, te está enfermando y poniendo triste y ansioso. Lo que tenemos que entender es que todos los seres humanos dentro de nosotros tenemos una fuerza que nos dice que nos encanta tener esclavos. Alguien que haga cosas para mí, que me sirvan a mí. Pero a su vez también se da cuenta que tenemos una necesidad de ser sometidos, por ejemplo, muchas veces en el amor. Esta situación de esclavitud se vuelve adictiva y el sujeto ya no se da cuenta, incluso cuando se jubila, no sabe qué hacer con su tiempo, porque ya se acostumbró a estarse exigiendo y a estar trabajando. Entonces, esta condición, cuando el sujeto está trabajando y cansado, que sale de la oficina, que sale del taller, que sale de la fábrica, que sale del hospital, harto de estar exigiéndose a sí mismo, se va para la calle y a veces agarra el látigo y empieza a molestar. ¿A quién? A sus hijos, a su mujer. Empieza a molestar a aquellos que son sus subalternos y empieza a utilizar su condición de amo con aquellos que son más débiles que él. Y con esto termina el cuento. ¿En qué consiste el final del cuento? Que tú tienes dentro de ti mismo un amo y debes de tener cuidado con él.